Hola, ¿cómo estáis? Soy Adolfo González, especialista en microbiología e infecciosas, y vengo aquí a hablaros del manejo en urgencias del edema agudo de pulmón. Es una patología que tiene una gran importancia, porque el edema agudo de pulmón realmente es acúmulo de líquido en el intersticio pulmonar que, si progresa, llega a ocupar los alvéolos. Esto, os podéis imaginar, produce oxigenación deficiente y, por lo tanto, eso se traduce en hipoxia. Imaginaros que cuando, por ejemplo, habéis estado mucho tiempo sin hacer ejercicio y de repente hacéis ejercicio, pues veis que no llegáis. Os paráis y recuperáis. Pues imaginaros esto sin hacer ejercicio y estando quietos. Es bastante agobiante, ¿verdad? Por lo tanto, es un tratamiento que debe ser instaurado lo antes posible, porque cuanto mejor se haga y antes se haga, el pronóstico será mejor. El edema agudo de pulmón puede ser de tipo hidrostático o de origen hidrostático, o bien puede ser por aumento de la permeabilidad. También puede ser mixto. Como podéis ver aquí, existen dos grupos, el cardiogénico y el no cardiogénico. El cardiogénico realmente es el hidrostático y el no cardiogénico puede ser mixto o puede ser por aumento de la permeabilidad. El aumento de la permeabilidad se asocia normalmente a inflamación y en esta presentación, por razones de tiempo, no podemos profundizar en el no cardiogénico. Por lo tanto, nos centraremos en el cardiogénico. Es decir, el corazón es el responsable y nuevamente tiene que ver con insuficiencia cardíaca izquierda o un origen en el lado izquierdo del corazón. Es muy importante que reconozcáis el edema agudo de pulmón, puesto que el paciente va a estar claramente disneico. La disnea es fundamental que la reconozcáis y la sepáis ver y además la tratéis. Vais a ver al paciente con taquipnea, con tiraje, puede tener sudoración fría y la cianosis en casos ya de una situación que ya está comprometiendo un poquito la vida del paciente o en fases precoces de esta situación podría haber cianosis. En algunos casos la insuficiencia cardíaca derecha nos puede aparecer con la ingurgitación yugular que conocemos, el reflejo hepatoyugular, los edemas en miembros inferiores, etc. Pero esto sería importante sobre todo buscarlo en pacientes que tengan cardiopatía de base. Por eso hablo, en primer lugar, que es lo primero que tenemos que hacer realmente es enterarnos de qué paciente tenemos delante. Si tenemos antecedentes, si tiene tratamientos de base, si se le ha cambiado las dosis de ese tratamiento, qué hábitos tiene este paciente, si a lo mejor no hace ejercicio o por el contrario sí que hace, etc. Una vez ya tenemos más o menos orientado el asunto, tenemos que hacer una auscultación, una exploración física rápida, pero que sea sobre todo centrándose en el corazón y en los pulmones. Los tonos cardíacos y los soplos son fundamentales para buscar un origen a lo mejor valvular o arritmogénico que confirmaremos después en el electro. También los pulmones, si tenemos una sospecha de edema agudo de pulmón, tenemos que buscar crepitantes, es fundamental. Por lo tanto, estos estarán en las bases, pero también cuando va progresando afectarán a campos más superiores. Y muy importante distinguir si la insuficiencia cardíaca que está produciendo el cuadro, si es el caso, es derecha o es izquierda. En principio, la insuficiencia cardíaca izquierda es la que producirá el edema agudo de pulmón, pero sabéis que cuando esta progresa puede afectar al lado derecho y luego dar una insuficiencia cardíaca derecha. Así que tampoco tenemos que obviar que el lado derecho esté bien, al contrario, hay que descartarlo. Un electrocardiograma nos va a ayudar para buscar un origen en ese edema de pulmón, es decir, buscar arritmias o a lo mejor una miocarditis. El infarto, obviamente, el infarto de miocardio es una causa de edema de pulmón y además dará sintomatología que casi siempre va a ser manifiesta con el clásico dolor precordial, irradiado al brazo izquierdo, dolor en cuello o en mandíbula, y eso también hay que preguntarlo porque hay pacientes que lo tienen y no lo dicen, por eso hay que buscarlo, sobre todo si el paciente está consciente. Después ya, una vez que hemos explorado esta base de la exploración, no tenemos que olvidar, por cierto, la pulsioximetría, que eso es algo que en 3 segundos nos da información a pie de cama y se puede ir haciendo mientras se hace una auscultación. Tenemos que pasar a ya pruebas, la prueba invasiva, que sería la gasometría arterial, mejor que la pulsi, y una analítica general. Como esto es una cosa que tarda, no podemos demorar el tratamiento como veremos después. Pero la gasometría arterial, sobre todo, lo que nos va a decir, sobre todo si es arterial, es cómo está oxigenada esa sangre, cómo está de CO2 esa sangre y si tiene o no tiene acidosis.
En el caso de la analítica de sangre bioquímica, si sospechamos un infarto o es un paciente que tiene factores de riesgo, tenemos que buscar enzimas miocárdicas. Pero el NT-proBNP nos va a dar información también de si existe sobrecarga auricular. Son pruebas que son más sensibles que específicas, por lo tanto, son de alta sensibilidad, sobre todo la troponina T, que se la llama ya troponina de alta sensibilidad, puede elevarse por muchas causas, una miocarditis o puede por estrés, es decir, pero bueno, el caso es que si es negativa nos ayuda un poco a orientar que a lo mejor va por otra vía este cuadro. La creatinina nos ayudaría a buscar fallo renal o sufrimiento renal y ya una vez hechas las pruebas invasivas haríamos una radiografía de tórax, que es lo fundamental que se tiene que hacer. Buscar la congestión pulmonar, buscar una cardiomegalia en este paciente, buscar otro tipo de imagen radiológica pulmonar, por ejemplo infiltrados, por ejemplo consolidados, el derrame pleural, pero sobre todo el clásico que lo veremos luego en una imagen es el edema en alas de mariposa, que ese es el signo principal que tenemos que ver y no se nos puede escapar. El ecocardiograma, esto ya sería algo para hacer a pie de cama, quien lo sepa hacer o bien los cardiólogos, nos va a dar información si existe a lo mejor algo que no estamos viendo ni en la placa, o a lo mejor sospechamos que puede haber un taponamiento cardíaco por el tamaño del corazón, o a lo mejor unas arritmias que pueden traducirse en una mala eficiencia eyección ventricular, prolasos valvulares, etc. Entonces eso no está de más hacerlo. Esta es la placa que tenemos que ver. Hay muchísimas placas en internet para encontrarlas. He cogido esta y además he cogido estas dos porque normalmente se suele hacer una proyección posterior-anterior, pero creo que es fundamental que también hagamos proyecciones laterales. No se nos debe olvidar que la imagen radiológica es una imagen bidimensional y nosotros tenemos que ver en 3 dimensiones al paciente. Por lo tanto, las dos proyecciones, siempre que se pueda, hay que intentar hacerlas, porque a veces nos podemos comer una neumonía retrocardíaca, entre otras cosas. Por lo tanto, intentad siempre hacer las dos proyecciones. Aquí os dejo el algoritmo en el cual he dividido en dos partes la actuación. Lo importante es clasificar al paciente según la presión que tenga, la presión arterial que tenga, mayor o igual a 90 o menor de 90. Esto, como sabéis, en medicina nunca es matemáticamente exacto. No os fiéis únicamente de lo que os mide la presión arterial, porque no lo vais a tener constantemente. Ver cómo está el paciente, palpad los pulsos periféricos y valorarlo en su conjunto. Entonces, pacientes que tengan presión normal o elevada, la nitroglicerina sublingual le va a venir bastante bien hasta que tengamos una vía intravenosa. Si ya viene con vía, pues este paso nos lo podemos saltar y pasar directamente a la furosemida. Con la furosemida forzamos la diuresis, como hemos dicho, y conseguimos disminuir el líquido que pueda haber en los pulmones y por lo menos aliviamos esa parte. La morfina alivia, además de tratar parte del edema, alivia los síntomas, entonces viene muy bien. Acordaros de que puede haber mareos y ganas de vomitar. Y por otro lado, la nitroglicerina intravenosa, según la presión arterial que tenga, la podemos poner en perfusión si fuese necesario. Recordar que los nitratos en general pueden producir cefalea. Le podéis avisar al paciente de que puede tener un poco de cefalea y que no pasa nada. En el caso de algunos pacientes que puedan tolerar la vía oral, le podemos dar un IECA, se le puede dar incluso un captopril sublingual y podríamos ayudar a bajar la presión arterial si estuviese muy elevada. Y si hubiese en la gasometría que hemos sacado y que hemos dejado haciéndose, que no tarda mucho, si hubiera desequilibrios ácido-base, pues intentamos corregirlos. Pero eso no es tan prioritario como lo que hemos comentado al principio. Luego os pongo ahí en pequeñito valorar corticoides porque, como hemos visto, hay algunas causas que no debemos olvidar, que no son cardiogénicas, que producen edema agudo de pulmón. Entonces esto lo dejo ahí para que no os olvidéis de que hay otras causas, ¿vale? Pero bueno, nos centramos en el cardiogénico. En el caso de que esto no fuese suficiente o bien el paciente ya venga hipotenso, recordad, cuando haya hipotensión en un edema agudo de pulmón, buscad origen cardiológico. No siempre es la causa, pero hay que buscar que este ventrículo izquierdo de este paciente está fallando. Un infarto, un derrame pericárdico con un taponamiento, etc. Por lo tanto, tenemos que coger ese gasto cardíaco, mejorarlo con dopamina, después con dobutamina si fuera necesario, ambas en perfusión, y si vemos que no mejora a 30 minutos, tenemos que llamar a la UBI porque esto no se está controlando bien o como debería o no sobrepasa. Y no pasa nada por llamar a la UBI porque son bastante eficientes y nos van a ayudar en todo lo que sea necesario. Con esto hemos terminado el programa de edema agudo de pulmón en urgencias. Espero que os haya gustado y nada más. Con esto me despido y hasta la próxima.